buena gente y bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a explicar cómo conectar Factorio con TwinCAT 3. Normalmente hay bastantes tutoriales de cómo conectar Siemens con Factorio, que me parece una de las aplicaciones de virtualización de fábricas y simulación de las más importantes o de las mejores que hay en el mercado. Y sin embargo, en el momento en el que quieres pasar a otro tipo de software, otro tipo de marca de PLCs, como en este caso es Beckhoff, con su software TwinCAT, yo por lo menos no he conseguido información al respecto de cómo realizar la conexión. Ya que no tiene una conexión nativa con Factorio, decidí hacerlo por Modbus, el protocolo Modbus TCP/IP, usando Factorio como el servidor y el PLC, o Beckhoff en este caso, como cliente. Y no encontré ningún tutorial, habían vídeos de gente enseñando sus fábricas y enseñando sus modelos y sus programas, pero no te enseñaban cómo se hacía esa comunicación. Me puse a buscar por diferentes foros, a pesar de que medio explicaban un poco cómo funcionaba la conexión, no había ningún tutorial o había una explicación detallada de cómo se realizaba esa conexión. Y la verdad que he estado dedicándole bastante tiempo porque quería realizar esta conexión. Y dado que no he encontrado un material de calidad que lo explique, me he decidido yo mismo, después de haber hecho varias comprobaciones y de analizar un poco el código, explicaros cómo conectar TwinCAT 3 al simulador Factorio desde la red local. Próximamente hablaremos un poco más de cómo es el Modbus TCP/IP, hablar de ese protocolo, aunque es bastante antiguo, todavía se utiliza y se emplea en varias industrias. Y luego hablaremos también de cómo realizar la conexión diferente, usando que el PLC funcione como servidor y Factorio, en este caso la fábrica, los sensores, funcionen como cliente. Eso es raro normalmente, ya que los PLCs suelen funcionar como servidores hacia los SCADA y los HMI y como cliente en el caso de los sensores, las fábricas y demás. Por tanto, no me voy a dilatar más y vamos con el tutorial. Vale, perfecto, pues os voy a mostrar cómo he podido realizar la conexión y dejaré abajo en la descripción todo el código. No sé si lo dejaré en un bloc de notas o si la dejaré como un archivo de código, pero bueno, simplemente para que copiéis y peguéis y bueno, podáis ustedes también realizar vuestras prácticas y demás conectando TwinCAT con Factorio. Antes que nada quisiera hacer una pequeña prueba y ya os iré explicando no solo cómo se ha realizado la conexión, sino cómo es el programa y demás, y las diferentes cosas que nos ofrece TwinCAT. Vale, de momento estamos inicializando el PLC, vamos a darle Start, ya el PLC estaría inicializado. Todo esto lo estoy haciendo a nivel local, ¿vale? No estoy teniendo ningún PLC físico ni nada. Y una vez en Factorio comprobamos que está la conexión, Start, efectivamente está la conexión y debería funcionar. Ahí está. Os voy a mostrar lógica de control hecho por ladder, cómo se ven las entradas. Tengo el sensor del final como paro, entonces cuando ya detecta el sensor del final, pues ya el botón no permite seguir avanzando. De acuerdo, ¿cómo he hecho esta lógica? Vale, he intentado ser lo más ordenado posible y siguiendo un poco un criterio profesional que permita escalar el proyecto en caso de tener muchas variables y demás. Nunca he hecho un proyecto profesional a nivel industrial, pero bueno, hacerlo de una forma ordenada nos permite no solo depurar el código mucho mejor, hacer mejores mantenimientos y demás, sino a la hora de iniciar cualquier tipo de proyecto, darle muchísima escalabilidad, añadiendo más variables, añadiendo más lógica, de una forma ordenada, ¿no? Vale, pues primero que nada mostraros el main. Aquí está todo más o menos anotado, apuntado. Me gusta tenerlo así, sobre todo al principio, para ver cómo funciona. Entonces lo primero de todo es inicializamos el programa Modbus, que simplemente hacemos la llamada a uno de los programas modulados. Luego tenemos mapeo de entradas,
luego tenemos lógica de control, que es lo que acabamos de ver en el simulador, y luego tendríamos mapeo de salidas, vale, que es todo esto de mapeo y Modbus y demás. Bueno, lo primero y más importante para la conexión, y es básicamente lo principal del vídeo, es esto de aquí, ¿vale? Voy a parar la simulación para verlo un poquito más claro. Vale, lo primero de todo es, a nivel local, nosotros vamos a declarar en este programa, vamos a declarar unas variables, ¿de acuerdo? Incluso antes que esto, sería interesante verlo. A ver si os lo puedo encontrar. Aquí está Modbus Server. Vale, Add Library. Vale, antes que nada incluso estaría bien explicaros que para realizar una conexión Modbus en TwinCAD 3 necesitas una librería que no viene de forma predeterminada del programa. Como muchos otros tipos de librerías, igual que funciona en Siemens, en TIA Portal, muchas cosas pues las tienes que añadir como librería, ¿no? En este caso sería el Modbus SRB de Server. Este tiene un nombre, vamos a ver si lo encontramos. Sería añadir librería, buscarías Modbus y aquí tendrías todas las librerías, Modbus Slave, Modbus tal. Vale, esto sería todo acorde a la librería, todos los archivos que vienen en la librería. Vale, para obtener esa librería habría que venir a la página oficial de Beckhoff, en productos o buscador de productos, y ponemos en la barra de búsqueda Modbus, ¿vale? Entonces descargaríamos este TwinCAD Modbus TCP Server. Lo podéis buscar también por el nombre TS6250. Sería este, perdón, TF6 2150 para TwinCAD 3. También está la versión para TwinCAD 2. Aquí veis que está también el Modbus RTU. En este caso vamos a usar Modbus TSP. Vale, una vez hemos visto cómo descargar el paquete, la librería, y localizar la librería en el programa, que está de aquí, Modbus TCP Server, vale, ya iríamos al propio programa, y esa librería lo que nos trae es unas FB, ¿vale? Que es la que correrían todo el código de programación por detrás. Sería algo que realmente nosotros no vamos a tocar, simplemente vamos a poner las variables que nos piden esos bloques y ellas ya actuarían un poco de intermediarias entre Factorio y la aplicación. Sería igual si habéis conectado Factorio con TIA Portal, que hay un bloque de funciones tipo creo que es FB, que lo pone justo al principio del programa. Si no, pues ya os mostraré una pequeña foto, pondré por aquí, para que veáis el bloque al que hago alusión. En este caso sería exactamente lo mismo. Vamos a llamar a dos bloques. Uno se llama el FB MBRead Inputs y el otro FB MBWrite Coils, que para Coexist, que creo que es el tipo de programación, bueno, el entorno de programación que usa TwinCAD, Coil se refiere a datos, ¿vale? Tipo de datos. Esta parte de aquí sería nuestro ordenador local, la dirección local de nuestro ordenador, 127.0.0.1. Y luego crearíamos estas dos variables a nivel local, que serían VRead Execute y VWrite Execute. Estas de aquí realmente las creamos para no tener que declararlas luego en el programa constantemente. Siempre al final es mejor, es mucho más práctico y mucho más limpio declarar todas las variables al inicio del programa y luego usarlas durante todo el programa sin tener que estar declarando en cada función de forma diferente. Eso nos haría crear un montón de variables y tener que estar cambiando, si queremos cambiar algo, tener que ir buscándolas en el código. Vale. Por tanto, el bloque de funciones FB lo hemos guardado en una memoria, que sería la FB Read Inputs. Le hemos dedicado un bloque de memoria del PLC para ese FB. Por tanto, ahora FB Read Inputs haría referencia a ese FB y tendría este tipo de entradas. Primero el SIP address. LS quiere decir string,
variable string. En TwinCAD, especialmente en el entorno COSIS, se emplea la primera letra, se emplea para el tipo de dato, ¿vale? N sería, por ejemplo, entero o doble entero, me parece que este es doble entero. La P sería puntero, la B sería bit, T sería tiempo y demás. Bueno. Por tanto, esta variable que hemos llamado SPI Factory IO, que hemos declarado arriba como un string, lo situaríamos aquí. Es la dirección a la que va a comunicarse. El puerto sería el 520, en este caso es el puerto que hemos establecido, como voy a enseñar por aquí en Factory IO, configuración, puerto 520. Se podría usar el 502, pero muchas veces TwinCAD emplea para sí mismo el 502. No sé si a nivel de simulación y demás, eso no lo tengo muy claro. Pero bueno, lo que hice simplemente fue añadir un 0 más en vez de 502, 520 y bueno, funcionó igual. La unidad ID se refiere al número esclavo, ya que Modbus funciona con una comunicación maestro-esclavo, en este caso cliente-servidor. Por tanto, se maneja con números de dispositivos. En este caso, pues hemos establecido que este será el esclavo número 1 y bueno, lo hemos establecido aquí. Se comunicaría con el esclavo número 1 a este puerto y a esta dirección IP. La cantidad, ¿no? Digamos el tamaño. Bueno, sí, más bien la cantidad. La cantidad va a ser de 16 bits. ¿Por qué 16 bits? Realmente puedes poner cualquiera, pero bueno, 16 bits se refiere a los 16 sensores. Vale, vamos a tener, como ves aquí, count vamos a tener 16 y digital output pues vamos a tener 16. Y como ves aquí, pues tenemos los 15 números, desde el 0 hasta el 15, 16 bits. Y por el otro lado, pues también tenemos 16 bits de salida. Esto de aquí sería que empieza a leer desde la salida número 0, es decir, desde input 0. Y este sería el tamaño de los datos. Eso os lo voy a mostrar ahora en los mapeos de entrada y salida, ¿vale? Pero simplemente nosotros hemos declarado una variable y lo que le estamos diciendo es los datos que tú recojas, los 16 bits que tú recojas del factorío o de los sensores, me lo vas a almacenar, o bueno, de tamaño, que sepas que de tamaño vas a tener esto de aquí. Lo que mida esa variable, que ahora lo enseñaré. Bueno, ya os adelanto que la medida sería de 16 bits. Pero bueno, le establezco el tamaño. ¿Para qué? Para que fije ese tamaño y no intente buscar más datos o intente ocupar más espacio. Esto lo que permite es que se organice, establezca los datos de forma ordenada y no sature la memoria. Sería como limitar, ¿no?, el número de datos. A lo mejor nosotros tenemos muchísimo más sensores y simplemente queremos que sean los 16. Entonces, oye, recógeme los 16 datos y me los metes en un tamaño de 16. No me metas en un tamaño de 10 ni en un tamaño de 20. Un tamaño de 16. Mayor optimización de memoria. Vale, la dirección de destino se establece como puntero. En este caso, lo que estamos diciendo es dónde tienes que ir a recoger los datos. Los datos los tienes que ir dónde tienes que ir a almacenar los datos. En este caso le estamos dando una dirección. No le estamos estableciendo la variable, sino le damos una dirección, de ahí lo de puntero. Le damos la dirección a array sensores, que es donde justamente tiene el mismo tamaño, ¿no? Es donde va a almacenar los archivos de forma ordenada. BExecute es un dato, como podéis ver al principio, B de tipo bool. Eso quiere decir que va a dar o true o false, o 1 o 0. Y esto lo que hace es que al flanco, al cambio de estado de 0 a 1, no estoy seguro si también de 1 a 0, pero de 0 a 1 lo que hace es inicializar el bloque. Es decir, va a mandar una petición al servidor para recoger los datos. Entonces, cada vez que envíes un 1 a esta variable o envíes un true a esta variable, es cuando realmente el programa va a ejecutar la función de solicitar datos. Ahora veremos cómo trabajamos con esta variable. Timeout simplemente es un tiempo de espera. Lo que le está diciendo es que una vez ejecute el bloque, realizando el BExecute, le va a establecer 2 segundos. Si dentro de 2 segundos no ha obtenido respuesta o no ha realizado conexión, cierre la conexión y pare la comunicación. Simplemente es un tiempo, pues bueno, de optimización, vamos a decir. Si ocurre cualquier tipo de problema en la comunicación, pues bueno, se podría trabajar con este dato para que genere algún tipo de error y demás, pero bueno, sin más. Vale,
Tenemos este de aquí, que es FB Read Inputs, que es el que hemos declarado para la FB de lectura de entradas, y tenemos el FB Write Coils, que hemos declarado para las salidas. Igual que nosotros solicitamos información de los sensores, como PLC también vamos a enviar datos a los actuadores, es decir, motores, contactores, bueno, sobre todo contactores, podrían ser pantallas también y otro tipo de actuadores, mecánicos, hidráulicos. Vale, pues ese tipo de datos los tenemos que empaquetar y enviar por Modbus. Los tipos de entrada son lo mismo. Vamos a enviar los datos a esta IP, bueno, a este esclavo, el esclavo número 1, que tiene esta dirección IP, que tiene esta, vamos a trabajar desde este puerto, de esa IP, que es el puerto donde ambos están escuchando y saben que ese puerto es para Factorio y Factorio sabe que ese puerto es para el PLC. Lo mismo, son 16 datos, vamos a trabajar con 16 actuadores. Empezaría a escribir desde el número 0, enviaría ya la orden, es decir, escribir desde la dirección inicial 0 de Factorio. El tamaño de los datos, vale, no va a poder superar 16 datos. Si yo metiera más variables, no les haría caso a esas variables. No las obtendría porque no le caben aquí. El simplemente va a coger los 16 primeros bits y es el tamaño límite que tiene. No va a saturar la memoria ni va a intentar enviar información, digamos, que podría saturar la comunicación, ¿no? Lo mismo, la dirección, pues bueno, lo va a guardar aquí. Ya veremos lo que es gvlio.actuadores. Aunque bueno, aquí ARR viene de array, ya os lo adelanto. Lo mismo, el execute, cada vez que esto se ponga en 1, va a hacer la función de enviar los datos. Y un tamaño. Vale. Antes de explicaros estas cositas de aquí, voy a ir directamente a qué es gvl.io. Realmente el programa tú lo puedes juntar todo en el main, todo lo que ves aquí lo podríamos juntar en el main. Es más, todavía tengo aquí algunas cositas comentadas y demás, pero bueno, básicamente ponerlo todo como variables locales, declararíamos todo aquí arriba, igual que tenemos en el Modbus, declararíamos todo esto como variable local y tendríamos que crear unas variables en la parte de aquí de arriba que yo he puesto como globales. La variable global lo que nos permite es trabajar con estas variables desde cualquier programa, simplemente llamándolas como si llamaras a una base de datos. No sería una base de datos, pero bueno, serían unas variables globales que tienes asociados en el programa, ¿no? Aquí, como vemos, ya hacemos gvl.io, que es el nombre de la tabla que hemos creado, la tabla global, y llamamos al array sensores. Vale, ¿por qué? Esto simplemente es para poder llamar a estas variables desde cualquier punto del programa. Me parece mucho más limpio. Y bueno, como os comenté antes, que habíamos establecido un tamaño de 16, realmente aquí lo que tenemos es un tamaño de 16. ¿Qué tenemos? Tenemos un array de 0 a 1 byte. Un byte son 8 bits. Por tanto, si vamos de 0 a 1 byte, sería 0.0, 0.1, 0.2, así hasta el 1. Bueno, 1.7 hasta el 1.0. Y luego recogería todo el 1.0, es decir, del 1.0 hasta el 1.7. Por tanto, tenemos del 0.0 al 0.7 y del 1.7, perdón, y del 1.0 al 1.7. Esos dos bytes equivaldrían a una word, a una palabra de 16 bits. ¿Vale? Yo podría haber escrito aquí word. Esto sería una barbaridad porque esto estaríamos hablando de 24 bits. Y también podría haber puesto, me parece que puedo poner bit. Vale. Y haber puesto aquí 16. Y hubiera sido básicamente lo mismo. Lo único que, bueno, estamos trabajando con byte. Porque al final esto depende más del protocolo de comunicación. Pero el Modbus trabaja enviando paquetes de words. Es decir, paquetes de dos. Paquetes de dos bytes.
una Word. Eso lo explicaré en otro vídeo, la comunicación Modbus, pero básicamente funciona, como ya digo, empaquetando diferentes bits en arrays y enviándolas y escribiendo. Bueno, enviaría la orden de escribirlo, como hemos dicho, de forma ordenada, el 0 en el 0, el 1 en el 1, y lo mismo para leer. Cuando lee los datos, el sensor 1 lo guarda en el 0, el sensor 2 lo guarda en el 0.1, el sensor 3 en el 0.2 y así. Hasta ocupar, como ya hemos establecido en el programa, hasta ocupar los 16. Si hay más datos, no los va a meter aquí. Esto también nos permite, como ya digo, establecer un límite, no solo para que la comunicación no se sature de datos, sino además para establecerlo de forma ordenada. Es decir, si tenemos 16 bits, yo lo único que quiero son 16 bits, estableciendo el 0 en el 1. No queremos una Word de 16 o no queremos 32 bits, por ejemplo, y que el bit 1 me lo guardes en el 2.4. No. Queremos 16 bits y que esos 16 bits sean 16 bits, encajonados, cerrados en su caja y perfectamente ordenados, ¿vale? Esto es lo que establecemos con el sizeof. Vale, pues como ya digo, declaramos estas variables globales, AR sensores para los sensores, 16 bits, y AR actuadores para los actuadores, 16 bits, 16 datos booleanos, realmente. Tened en cuenta que un bit, bueno, como podéis aquí, arrays para guardar datos, un byte equivale a 8 entradas y salidas. Un bit equivale a un dato booleano, un true o un false, un 0 o un 1. Por tanto, si vamos a trabajar con, por ejemplo, si tuviéramos un sensor analógico, ya ese tendríamos que darle, depende del número de valores, pero le podríamos dar un byte, por ejemplo, que normalmente los enteros, si mal no me equivoco, los enteros trabajan con un byte, con 8 bits. Pero bueno, ese ya lo daremos en otro vídeo más avanzado. Veré cómo lo puedo hacer aquí y os lo explicaré en otro vídeo. Vale, explicado todo el tema de la conexión, ya digo, este programa os lo adjuntaré abajo, lo dejaré abajo en la descripción para que lo podáis descargar y aplicar ustedes en vuestros programas. Vamos a aplicar esto de aquí ya rápidamente. Ya hemos visto este tipo de datos, ya hemos visto cómo ejecutar el bloque y cómo llamar al bloque FB de Modbus. Esto simplemente lo que hace es una especie de bucle para que la comunicación se establezca de forma automática y nosotros no tengamos que hacer nada. Quizás no es la forma más óptima porque realmente lo interesante sería que el programa dijera: oye, voy a llamar cuando sé que tengo que llamar, voy a solicitar datos cuando sé que tengo que solicitar datos. Esta forma quizás es un poco más sucia, pero también es bastante óptima en el sentido de te despreocupas mucho de si a lo mejor hay datos o a lo mejor no hay datos. Pero bueno, lo que estamos haciendo aquí es preguntamos que si fbreadinputs.bbc, ¿qué es bbc? bbc es una variable que se encuentra dentro de la librería fbm read inputs. Bueno, realmente dentro de toda la librería que hemos instalado de Modbus. Es como una especie de comando, vamos a decir. Bueno, no, es una variable tipo booleana, que lo que dice es: ve al bloque de datos fbreadinputs.bbc y si está en truth, eso quiere decir que la línea está ocupada, que está leyendo. Por tanto, si no... aquí tenemos lógica inversa. Por tanto, si este es un true, esto completo va a ser un false. Como la línea está en true, la negada va a ser un false, por tanto no se va a ejecutar. Pero cuando la línea no esté ocupada, esto va a devolver un ¿está ocupada? No, está un 0. 0 negado es 1, con el not. Por tanto, si se cumple esto, o sea, si no está ocupada, entonces lo que vas a hacer es que me lo ejecutas, me alternas el valor de bread execute. Fíjate que es la misma variable, bool read execute, pero aquí tenemos un not. Entonces lo que hace es
El valor que tiene actualmente readExecute, cámbialo, altérnalo si está de 0 a 1 y si está de 1 a 0, y me lo guardes en la misma variable. Cerraría el if. Con eso volvería a ejecutar el programa. Y esto al final los PLCs tienen un trabajo cíclico, es decir, va leyendo constantemente los programas. En este caso el main lo ejecuta cíclicamente y ya veis que el programa PRG Modbus lo tenemos aquí al principio. Por tanto, cada vez que ejecuta el programa, llama a esta función. Por tanto, cada vez que ejecuta este programa, lee estas entradas de aquí y ve el estado de BISI. Siempre que BISI no esté leyendo, lo que va a hacer es mandarme un flanco para volver a ejecutar. Lo que hará que lea, ¿no? Que se ponga a leer, que se ponga en BISI. Por tanto diré, hey, ¿está BISI? Sí, pues entonces no me cambies nada. Pero cuando ya no esté BISI, vale, vuélvemelo a cambiar. Se pondrá en 0. Vendrá por aquí, dirá, ¿está BISI? No, vale, pues entonces seguimos. Y así todo el rato, cíclicamente. Esto lo que permite es realmente que este bloque se ejecute automáticamente de forma cíclica. Siempre que el programa esté funcionando, siempre que el PLC esté corriendo, esto se estará ejecutando. De la misma forma, fwrite coils, lo mismo. fwrite coils está busy, está escribiendo, vale, pues entonces no ejecuta el if. Si no está escribiendo, entonces esto simplemente me lo conviertes a 1. Esto lo que haría es dejar este bloque, ejecuta el bwrite execute, está en 1, por tanto ejecuta esto. Llegaría por aquí, ¿está busy? Sí, está escribiendo, vale, pues nada, seguiría. Y cuando diga, no está busy, vale, pues si este estaba en 1, ahora me lo pones a 0. Esto lo que nos indica es que realmente este bloque actúa por flanco. Cada vez que haya un flanco de un 1 a 0 o de un 0 en 1, en ese cambio de estado, se ejecutaría el bloque. Que era una duda que teníamos también al principio. Vale, este programa ya está explicado. Vamos a ir a mapeo de entradas. Mapeo de entradas simplemente es, como ya hemos establecido, dos arrays. Uno se llama array sensores y el otro se llama arrays actuadores. Este es el nombre de la variable y después de los dos puntos la declaración de la variable. Tipo array, tamaño del array y tipo de datos del array, ¿vale? En este caso byte. Vale, pues el mapeo de entrada simplemente vamos guardando cada entrada en su correspondiente valor de memoria o variable de memoria del PLC, ¿vale? Porque una cosa es el dato que nos llega, ¿qué hacemos con él? Es como si viene una persona de correo, nos entrega un paquete. Este sería el paquete. ¿Dónde metemos el paquete? ¿Dónde guardamos ese paquete? Lo guardamos en esta variable. Sería la variable de memoria del PLC. En este caso puse botón marcha, botón paro y sensor salida, ¿vale? Este sería el 00, este sería el 01 y este sería el 02. Vale. Esto de aquí cogería el valor de esto de aquí. Le estamos diciendo, esta variable es igual a esto. Es interesante, esto ya tiene más que ver con cómo se ha ordenado el programa, ¿vale? Pero es interesante ver que tenemos GVL, que es de global, control, stcinta, ¿vale? Vamos a ver por qué es esto. Porque nosotros no estamos llamando directamente no estamos inventando aquí un valor, ¿no? De acuerdo. Esto tenemos que ir a duts. Duts es una forma de declarar, un poco difícil de explicar quizás, pero es como crear un tipo de variable. Nosotros tenemos las variables booleanas, como expliqué antes, los bytes, los bits, los enteros, los words. Vale, pues nosotros vamos a crear una variable que se va a llamar control cinta. Imaginemos como en este programa nosotros tenemos una cinta. En fábricas complejas podemos tener más de 100 cintas y más. Depende de los tramos, los tamaños, etc. Pero bueno, en el caso que tengamos dividido por máquinas, nosotros podríamos poner máquina 1, ¿no? O máquina, ¿no? En caso que tengamos varias cintas iguales, imaginemos que tenemos esta cinta repetida 200 veces. Pues nosotros vamos a crear una variable que se llama control cinta. ¿Qué tienen esas 300 cintas en común? Van a tener un botón de marcha, van a tener un botón de paro, que yo no he puesto aquí porque por vago, y va a tener un sensor. En este caso pues lo tiene aquí, ¿vale? ¿Qué va a tener todas las cintas, las 200 cintas que van a estar aquí? ¿Qué van a tener en común? Un motor que las mueve,
quizás, no seguro, quizás un piloto de marcha, y el botón de paro tendrá otro piloto, un indicador luminoso. Pues ahora nosotros, teniendo esto de aquí, nosotros hemos creado un objeto. Este objeto se llama control cinta. Vamos a decir así, o podemos llamarlo cinta. Es un objeto que incluye todos estos parámetros, vamos a decir, ¿no? Es decir, estos objetos lo forman todos estos parámetros de aquí. Vale. De esta forma lo que estamos haciendo es algo bastante limpio, y es que a nivel de código, lógica control, yo puedo crear tantas cintas como quiera. Yo ya no tengo que crear 200 variables. Tengo que crear 100 cintas y cada cinta tendrá sus variables internas. Eso es lo que llamamos aquí el struct, un dato de tipo struct. Por tanto, fíjate que stcinta es una variable de tipo control cinta. Yo la he llamado stcinta_a. St viene de struct, ¿vale? Lo que dije, los prefijos indican el tipo de dato. Entonces, struct cinta_a. Pero yo puedo crear, si tuviera varias cintas, como ya he comentado. Aquí, por ejemplo, me pone bool, esto es un error. Así. Y esta aquí serían 2 puntos. Vale. Pues yo puedo tener cinta B, cinta C y cinta D. Cada cinta va a ser independiente y va a tener su propia marcha, su propio paro y demás. Esto lo tenemos en global. Como expliqué antes, al tenerlo en global, yo puedo acceder a estas variables desde cualquier punto del programa. Por tanto, vamos a realizar, imaginemos que queremos realizar de forma modulada cada cinta su programa en el código, ¿no? Esta cinta de aquí, cinta número o cinta A, cinta número 1, cinta A, va a tener una lógica de control, que va a ser esta. Por eso nosotros llamamos a la variable global o a la tabla global, sería GVL control, diferente a la de entradas y salidas, ¿vale? Que esta la he creado exclusivamente para las variables del Modbus, ¿de acuerdo? Y GVL control simplemente va a guardar todos los datos o todas las variables que se van a usar para el programa. Podríamos crear más tablas. O sea, yo puedo venir aquí y crear cinta A, por ejemplo. Y aquí metería todas las variables de la cinta A. Otra con cinta B. Pero para no tener tanto código o tantos programas, tantos archivos, lo que hago es creo una tabla de control y después simplemente ordeno. A mí me gusta, pues podemos comentarlas. Las vamos separando. Cinta A de cinta B, cinta B de cinta C, y vamos teniendo todas ordenadas. ¿Qué tipo? Control cinta. Vamos a duty, control cinta. Ah, mira, esto es lo que tiene una cinta, en referencia a la cinta A. Por supuesto, dentro del programa, si hay dos cintas distintas, una tiene una sirena y la otra no, pues nosotros podemos venir al propio programa aquí y creamos una variable que se llame sirena. La cosa es que sirena es una variable en la memoria del PLC, pero ¿qué es sirena fuera del programa? Cuando tú lo envías por Modbus, ¿no? Pues tendríamos que asociarla a este array, a una posición del array. Nosotros lo tenemos aquí en entradas. Aquí lo tendríamos nosotros. ¿Ves? Yo aquí llamo directamente a la global, cinta A, botón marcha, y lo agrego aquí. Por tanto, fijaos, gvlcontrol.stcinta_a.botón marcha es el mismo gvlcontrol.stcinta.botón marcha. Lo tengo todo a nivel global. Si yo metiera una variable aquí local, me puede funcionar a nivel lógico del programa, pero esa variable no me actuaría nada. Ni es un sensor del que yo recibo información, ni es un actuador al que yo le envío información. Sería una variable como una memoria que funcionaría a nivel de programa, pero no recibiría ningún dato ni enviaría ningún dato. Simplemente trabajaría a nivel de lógica. Por tanto, tendría que asociarle un array para ser empaquetado, encapsulado y enviado por Modbus. Igual para las salidas. Aquí tengo las salidas. Las tengo alternadas porque
Al final lo que estamos diciendo es que esta variable de aquí coja el dato de aquí. Y en salidas hacemos al revés. Lo que decimos es que lo que está guardado aquí se guarde en esta de aquí, que es la que luego, posteriormente, el programa Modbus va a ser enviada. Va a ser enviado aquí con el GVL y o array actuadores. Esto es lo que tiene que enviar. ¿A dónde? A esta dirección de aquí. Y básicamente eso. Yo creo que no me ha faltado nada por explicar. Ya veis que casi todo lo he hecho. Bueno, el main. Estas variables de aquí no le hagáis caso porque estas son variables lógicas que he puesto, pero que realmente a nivel de programa no hacen nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo aquí llamo al programa Modbus, lo ejecutaría, luego llamaría al mapeo de entradas, te analiza las entradas, con eso realiza la lógica de control, que es la que tenemos aquí. Como veis, el botón de marcha, el botón de paro realmente es el sensor y el GVL control cinta pues es la salida. Cuando escriben esta salida, siguiendo el main, iría a mapeo de salida, que sería este mapeo de salidas de aquí. Y de esta forma te queda un programa realmente ordenado, limpio, bastante escalable y a mi parecer pues bastante profesional. Quizás me haya podido dejar algo no lo haya explicado bien. En dado caso, déjeme un comentario y yo pues os contestaré a la duda sin problema. Acepto sugerencias también, obviamente. Esto lo he estado haciendo hace apenas un par de días porque yo tampoco lograba realizar la conexión. Hasta que a base de intentos y leyendo y demás pues he conseguido realizar la conexión. Para incluir programas yo siempre le doy a POW y aquí podemos establecer si lo queremos en texto estructurado o si lo queremos en ladder logic diagram, y aquí pues creamos otro. Lo mismo cuando creamos el programa. Vamos a ver, cuando creamos el programa, inserto contacto, simplemente yo tengo que llamar a la variable global GVL control punto, y aquí me aparece cinta A, cinta B, pues ya tenemos la cinta A, pues vamos a poner la cinta B. ¿Qué dato de la cinta B? Botón paro. Y ya tendríamos aquí la primera variable. A ver, lo tenemos correcto, ¿verdad? Sí. Vale. En este caso creo que es porque no está terminado el programa. O sea, tenemos ahora mismo una cadena abierta. Yo creo que al cerrarla se debería corregir. Ahí está. Una vez cierras el programa se corrige. Vale, esto lo podemos borrar. Y demás. Entonces, creo que queda más o menos todo claro. De todas formas, si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de mejora, pues genial, bienvenido sea. Y como ya digo, creo que es una manera bastante limpia de programar. El tema del Modbus, ya explicaré más a fondo cómo funciona el protocolo de comunicación Modbus. Es bastante simple, realmente simple, efectivo, es robusto, por eso a día de hoy se puede seguir viendo, aunque la gran mayoría han mudado al Profibus y también prácticamente que el Profibus ya está quedándose un poco atrás, estamos usando el Profinet, el OPC UA, que es otro protocolo de comunicación, que también haré otro vídeo explicativo cuando logre conectar el TwinCAT por OPC UA al factorío. En programas, por ejemplo, ya te digo que no tiene nativo. Por ejemplo, aquí vemos todos los que tienen nativo el factorío en este caso. Allen Bradley, Siemens y los demás ni lo conozco, la verdad. Control.io, no sé qué es AMHJ. Bueno, tiene Modbus y tiene OPC Client. OPC es prácticamente lo más nuevo que está ahora. Tiene protocolos de seguridad, certificaciones, cifrado, o sea, PCUA creo que es prácticamente lo más top, pero pues muchas fábricas no han pasado todavía al OPC y bueno, todavía emplean pues otro tipo de comunicaciones, ¿no? También dejaré todo esto en la descripción del vídeo
¿vale? El tipo de adaptador que usa, cómo tengo esto configurado aquí, la escala, las entradas y demás. Esto ya lo vais modificando ustedes a vuestro gusto, pero prácticamente estos 4 primeros datos deberían ser los mismos para ustedes también. Y creo que no me dejo nada más, creo que está todo bastante bien explicado, o espero. Y nada, y espero que realmente este vídeo os haya ayudado porque ya explico que estuve bastante tiempo navegando en YouTube y en algunos foros de internet y no encontraba absolutamente nada de información de cómo conectar. Hasta que ya empecé a entender un poco todo, lo fui haciendo por mi cuenta. Después modulé el programa un poco a mi gusto, como consideraba yo que estaba más limpio, porque al principio lo tenía todo aquí metido en el main. Es algo que no es nada, no son buenas prácticas. Y al final creo que ha quedado algo bastante chulo. Así que nada, ya nos vemos en los próximos vídeos y hasta la próxima. Adiós.